Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. I'm Batman. I am the danger. Float like a butterfly, sting like a bee. I am Iron Man. That's a bingo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar una semana más aquí con ustedes, con un nuevo podcast y extrañamente en una nueva ciudad. Es la primera vez que hago el podcast fuera de mi hogar, fuera de mi ciudad natal, fuera de esa zona de confort que pues tanto nos gusta a algunos. Y sí, me tocó por razones personales, laborales, el mudarme al estado de Morelos. Y ha sido un cambio medio importante, la verdad. No estaba acostumbrado yo a este tipo de cambios. Sé que no está tan lejos tampoco. Pero al final de cuentas es salir de esta burbuja, de este estado como de confort en el que uno se encuentra. Y sí, realmente me ha tocado una semana medio pesada en ese sentido, porque ha sido pues de traerme mis cosas y de ir acoplándome un poco al equipo de trabajo, al clima, que es algo que yo odio, el calor, entonces es algo con lo que me va a tocar lidiar muchísimo aquí, pero realmente feliz, ilusionado y con muchas ganas ya de estar empezando todo lo que me toca hacer por acá. Y también pues aquí este proyecto que tengo del podcast, pues igual me gustaría compartírselos, ¿no? Todo lo que he estado viviendo yo por acá. Y bueno, nada, agradecerles también muchísimo el apoyo a todos ustedes. Realmente han ayudado muchísimo al podcast. Lo han compartido con sus cuates, con sus amigos, con sus familiares. Y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo también a seguir como motivado, con ganas de hacer más episodios, de platicarles más cosas, de contarles más opiniones que tengo de diferentes temas. Y pues hoy no es la excepción. Les voy a contar un poquito sobre este último fin de semana que tuve. Me tocó ir a la ciudad, regresar, ir por cuestiones personales. Le iba a ir a felicitar y a celebrar a uno de mis mejores amigos de la preparatoria. Y nos la pasamos bastante bien, fue un sábado bastante a gusto. Y yo lo que les quería contar era lo que sucedió el domingo. Porque creo que no hay mejor forma o hay muy pocas formas de levantarse así de feliz como yo lo hice. Y la razón fue porque me tocó ver un lado de mi padre como inocente, como feliz, con esta alegría natural en la que pues yo estaba dormido y llega y me despierta y me dice, oye, ganó Checo. Yo realmente soy una persona que le molesta cuando lo levantan así de fuerte o con gritos o que, pues vamos, sin tacto. Y yo luego se me dibujó una sonrisa, sentí súper padre, pues en el pecho, ¿no? Así como que, este cariño, no sé, esta especie de, pues sí, de alegría, o sea, de alegría y de felicidad natural y de felicidad espontánea. Porque vamos, todo se me vino a la cabeza. Dije, oye, pero Checo iba a salir séptimo. ¿Cómo carajos ganó, no? O sea, y vamos, una de las razones por las que tampoco estaba yo viendo a Checo, además de la pequeña cruda que seguramente iba a tener, era esta parte como, no sé cómo explicarlo, como de superstición, en la que siento que esta temporada no he sido gran amuleto para mi Checo, y mejor en algunas carreras de las 5 que llevaba evité verlo y fue cuando mejor le fue, y cuando lo estaba viendo perdía posiciones o no sé, y ya como que uno empieza a decir, ¿sabes qué? Mejor que él haga lo suyo y yo lo veo desde lejos o no lo veo mejor y ya me entero después. Y más o menos esta era mi idea. La verdad es que dije, no, pues va a séptimo, mejor que le vaya bien, le deseo lo mejor, pero no lo voy a ver. Ya sé que es una tontería, yo sé que muchos van a decir, no manches,
¿Tú qué vas a impactar? Y obviamente yo sé que es cierto, pero pues ya es un asunto personal en el que uno se siente ahí como que también afectas ahí, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que decidí no verlo. Y vamos, les digo, fue una noticia increíble. Pocas veces me levanto tan de buenas, tan rápido, porque fue como si, vamos, como si me dijeran ranas y saltas, ¿no? O sea, fue boom. Luego vamos a ver qué onda. Y ya me tocó ver, pues, que le entregaran el trofeo, me tocó ver también de qué forma fue que llegó su victoria. Y fue algo increíble, fue salir sexto por ahí, un error por alguno de los de adelante y después ir subiendo posiciones hasta quedar, pues, liderando junto con su coequipero Max Verstappen la carrera. Y lamentablemente para Verstappen, pues, se le ponchó una llanta y tuvo que abandonar la carrera. Y aquí lo bueno es que tenía de escudero a Checo. Y Checo, pues, tuvo que aprovechar y pudo ganar la carrera, ¿no? Pero de forma aún más increíble, tenía a Hamilton por detrás y tenía esta responsabilidad de, pues, cuando menos ganarle en puntos a Hamilton, el tipo con el que está peleando Verstappen en el campeonato de la Fórmula 1. Y cuando parecía que había perdido la posición en este nuevo arranque en la última vuelta, Hamilton tuvo error en los frenos, tuvo ahí una pequeña falla y Checo lo pudo aprovechar de nuevo, o sea, se le juntó todo para que pudiera ser el mejor resultado dentro de todo lo peor que le podía pasar a Red Bull. Y consiguieron la victoria con Checo, Hamilton no hizo puntos, Valtteri Bottas tampoco hizo puntos. Y dentro de todo lo que podía ser como negativo para Red Bull, pues salió lo mejor. Y para nosotros los mexicanos, pues fue un gusto enorme porque, pues, no estamos acostumbrados a ver a Checo ganar. Su primera victoria en la Fórmula 1 llegó apenas el año pasado, en las últimas, si no es que en la última carrera que tuvo con Racing Point. Y fue algo también fantástico, fue genial esa carrera, fue un momento que a todo mundo conmovió y pues realmente a los mexicanos pues mucho más. Igual puedo sonar un poquito sesgado aquí con Checo porque es una persona, es un personaje con el que yo siento un cariño muy especial porque en el momento en el que él inició en la Fórmula 1, pues yo tenía que 14, 15 años y me conectó a este mundo, ¿saben? Yo nunca estuve interesado en el mundo del automovilismo, ni por aquí me pasaban los pilotos, ni quiénes eran. Quizás conocía a Schumacher, a Alonso, pero pues así como que de resúmenes que veía, ¿no? De la jugada y toda esta parte de acción. Pero cuando se dio que llegó un mexicano después de muchísimo tiempo a la Fórmula 1, pues me empecé a interesar, empecé a seguirlo desde Sauber y cuando tocaba madrugar, pues ahí estaba, siempre apoyándolo, siempre, pues, no sé, como creciendo junto a él, ¿saben? O sea, siempre crecí con esa figura presente de Checo Pérez y sus derrotas, pues también uno las siente como sus derrotas y a veces era difícil saber que llevaba un buen resultado con un equipo pues que no era muy bueno como Sauber y no sé, llegaba a chocar o llegaba a tener algún contacto con tipos como Pastor Maldonado o gente así que decía, ay, qué coraje, no puede ser, ¿cómo es posible que suceda esto? Eh, pero así como sus derrotas uno las sentía propias, pues sus victorias te daban una alegría enorme. Y por victorias pues me refiero a conseguir que quinto lugar, cuarto lugar. Y luego cuando así muy espaciadas llegaban a ver podios de su parte, pues la alegría era inmejorable. La verdad es que sabías que no era muy posible que consiguiera podio, mucho menos una victoria. Entonces el hecho de estar tan cerca de eso era increíble y era algo que nos llenaba de mucha alegría ahí en mi casa. E igual me recuerda a momentos en los que pues yo con mi mejor amiga o de mis mejores amigas de la preparatoria en ese entonces, pues nos mensajeábamos así como, oye, voy a correr Checo. Y cuando era la carrera, pues ahí estábamos también chismeando, era como de, no manches, va súper bien. ¿Cómo es que hizo eso? ¿Por qué decidieron esto? ¿Por qué esas llantas? Y hasta uno se mete y empiezas a investigar y empiezas a hacerte como, no voy a decir que experto, porque no, pero cuando menos empiezas a empaparte un poco más de este deporte, que es un deporte increíble, es un deporte que se necesita muchísima
muchísima inteligencia, muchísima paciencia, muchísima resistencia física, muchísima concentración. No es solamente ir a manejar, así como tan fácil como uno lo hace en la ciudad. Entonces igual me parece un deporte poco valorado en ese sentido. Pero bueno, sí, o sea, me recuerda muchísimo esa época en la que también pues, mi chícharo, Javier Hernández, también la rompía con el United y uno ahí estaba apoyándolo, igual madrugando, si tocaba jugar que a las 5 de la mañana acá en México, pues ahí estabas viéndolo, ¿no? Y era, no sé, es una época que uno pues recuerda con mucha añoranza y con mucho cariño, y por eso es que tengo como este cariño tan especial con ese tipo de personas, ¿no? Y ahorita pues mi Checo pues por fin consiguió podio, y no solo podio, victoria con Red Bull, que es un equipo súper demandante, muy complicado para pues hacer mejor las cosas que su coequipero, que es como el niño consentido, y con justa razón. Es un muy buen piloto, con muchísima proyección, muy joven y que ya tiene muchísimas victorias en su haber. Entonces, por supuesto que es entendible que haya más, pues más apoyo a este Verstappen. Entonces, pues por eso da muchísimo gusto ver que por fin se le dieron las cosas en ese sentido, que tuvo una victoria en la que, pues si no es por esto que sucedió con él, Red Bull igual y podía tener las cosas complicadas para el campeonato de constructores, para el campeonato de pilotos. Entonces fue algo muy, muy padre y pues nada, por eso tiene un lugar tan especial en mi corazón Checo Pérez, por eso siempre lo voy a apoyar y siempre voy a estar ahí al pie del cañón con este gran piloto mexicano. Y pues creo que no nos detenemos a veces a pensar el valor que tiene tan grande este tipo de resultados, este tipo de logros. Y no es sencillo triunfar en un deporte como la Fórmula 1. Por eso me parece que se merece también un buen aplauso. Y pues ojalá sea la primera de varias victorias en la temporada. Suena complicado porque Hamilton no va a querer perder su racha de campeonatos seguidos en la Fórmula 1. Y pues Verstappen va a seguir siendo el tipo al que Red Bull más consienta. Entonces, vamos, no va a ser sencillo, pero igual si consigue una o dos victorias más en la temporada, para mí será un exitazo su temporada de debut con Red Bull. Y también es digno de aplaudirle a Checo el tener tanta consistencia, tanta constancia, ser un piloto que te dé garantías, que lleve más de 10 años en Fórmula 1. Entonces, fue un fin de semana extraordinario en ese sentido. Me dio muchísimo gusto y pues nada, felicitar a Checo Pérez. Muchas felicidades, Checo. Sigue así. Ahí estaremos apoyándote cada fin de semana. Y bueno, esa fue la parte agradable de mi día domingo. Pasando a temas quizás menos agradables, está la derrota de la selección mexicana en la final de la CONCACAF Nations League, la cual es la primera implementación de este torneo. Entonces, pues sí, creo que no podemos ser tan exigentes tampoco con la selección. En este sentido, pues normalmente siempre ganan. Y entiendo que habrá muchos periodistas que empiecen a tirarle a Martino, que empiecen a tirarle a algunos seleccionados. Y creo que es lo de siempre que pasa. Cuando se gana, pues se tenía que ganar, tenían la obligación. Era pues casi lo esperado y no se aplaude ese tipo de logros. Y cuando se pierde, ¿cómo es posible que pierdan? Entonces creo que no hay forma de hacerlos felices a todos. No hay forma de dejarlos satisfechos. Yo me quedo satisfecho en el sentido de que creo que la selección sigue por un camino más o menos conocido, más o menos a gusto. Y creo que igual Martino se ha demostrado un poco cerrado en el sentido de que pues no quiere que vaya Javier Hernández a la selección. Entiendo que ahí ya es un tema más de grupo, un tema más de que pues igual el Chícharo algún error cometió y parece que no está bien con el grupo. Entonces, pues vamos, yo en ese sentido sigo respetando mucho a Gerardo Martino, es un gran técnico. Ojalá y empiecen a trabajar un poco más la parte de los balones parados, porque pues sí es algo que nos afectó en esta final. Es algo que padeció muchísimo la selección, porque pues teniendo a Guillermo Ochoa, que es un portero, para mí el mejor portero en la historia de la selección,
pero es un portero que no sale casi en los balones parados. Prefiere quedarse pues, debajo de los 3 postes y eso puede llegar a afectar, ¿no? Puede llegar a ser contraproducente, porque si bien tiene muy buenos reflejos, pues estás ahí a quemarropa para que te rematen. Básicamente es eso, comentar que fue una final complicada, fue una final muy peleada, fue una final en la que pues sí, dolorosamente se pierde de manera como cardíaca o agónica hasta el último casi minuto. Y bueno, también comentar que sí, para mí tampoco es penal el penal con el que Estados Unidos gana, pero eso no quita que igual después a los 2 minutos tuvimos un penal nosotros y pues aquí Capi Guardado nos falló un poco porque pues sí, no pudo anotar el penal, no pudo empatar a 3 el partido y pues al final de cuentas se pierde la copa. Es una copa que apenas está empezando, es la primera edición y pues también siempre es difícil empezar este tipo de cosas con una derrota, pero pues tampoco pasa mucho. Creo que no hay necesidad de ser tan trágicos o de, de ser tan pesimistas al respecto. Creo que México va por muy buen camino, creo que México va a llegar bien enfilado al Mundial de Qatar y aquí lo que nos tiene que preocupar más es no tanto los resultados, sino más bien el funcionamiento, el que México tenga variantes, porque pues igual a veces parece que Martino se casa con sus ideas y no sale tanto de esa caja, ¿no? Ojalá y pueda encontrar un 11 titular, ojalá y pueda encontrar muy buenos suplentes para ese 11 y pues también tener diferentes métodos o diferentes momentos de partido para que pues el parado tenga un poco más de movimiento, ¿no? Pero sí, o sea, no pasa nada, no seamos tan locos. Es algo normal, no siempre se va a ganar, no siempre México va a estar hasta arriba de la CONCACAF. Y lo que esto nos genera es, vamos, hay que echarle ganas, hay que seguir intentando hacer bien las cosas y poco a poco volveremos a estar en la cima y esto quedará como una anécdota nada más. Eso sí, Estados Unidos poco a poco muestra que estos jugadores que ha estado enviando a Europa, pues ya vienen y ya dan calidad y también entregan buenos resultados, demuestran su valía y pues México igual no se puede quedar atrás, se tiene que empezar a exportar mucho más jugadores, hasta cuerpos técnicos, ya también tiene que haber técnicos en Europa, entonces también es un llamado de atención en ese sentido, de que el mundo pues avanza y no podemos seguir con lo que pensamos que hace 20, 30 años era lo correcto. Y bueno, también junto con la final, pues igual estaba cambiándole y regresándole para ver la pelea esta famosa de Floyd Mayweather contra Logan Paul. Que vamos, o sea, se veía venir, se esperaba que fuera, no un fiasco, pero pues sí, muy dominante Mayweather. Porque pues tenemos a Logan Paul que ha tenido solo 2 peleas, una profesional y era una derrota. Contra Floyd Mayweather que pues tenía 50 peleas profesionales, perdón, y 50 ganadas, ¿no? Entonces, creo que había un poco ahí de disparidad, pero era un show. La idea era, pues sí, vendernos un producto que sabíamos que lo estábamos comprando y que no era lo que nos vendían y aún así lo compramos. Pero pues sí terminó por decepcionarme un poquito más en el sentido de que pues hasta Mayweather siguió siendo Mayweather. Yo apoyaba un poco a Logan porque pues creo que su contenido ha ido cambiando poco a poco con el tiempo, con el pasar de los años y se ha vuelto un güey que me cae muy bien, que trae buen contenido y que trae una buena vibra. Digo, sigue con algunas de sus jaladas, pero me parece que no tan graves como hace 4 años, 5 años. Y pues Mayweather sigue siendo Mayweather. Mayweather sigue con esta actitud de que pues nadie le puede ganar, nadie lo puede tocar. Y lo demostró. Pero también tiene esta actitud en la que no tiene esa necesidad de dar espectáculo. De que uno que paga, digo yo no pagué, ¿no? Pero uno que paga por ver sus cosas y todo, que sienta esta satisfacción, pues no le importa, no es algo que le preocupe demasiado. Él sabe que puede noquear o que no puede noquear y tampoco pasa nada. No tiene esta urgencia de hacer bien las cosas. Y pues yo la menciono porque igual fue parte de ese fin de semana medio ajetreado. Fue una pelea
en la que pues Logan casi no conectó golpes, casi no, cuando menos golpes de poder, creo que no dio ni uno. Y pues Mayweather jugó un poco con él, sí le dio varios golpes de poder. Y Logan, pues aquí lo rescatable es que él aguantó, se ve que tiene también respeto por la profesión. Entiendo que gente como el Canelo no esté feliz con personas así o personajes así, pero a mí me parece que le hacen bien al boxeo en el sentido de que sí le dan un poco de promoción a este deporte que está un poco olvidado. Y además son güeyes que se ponen a entrenar y que tienen campamentos reales y que tienen esta sed de demostrar que no son poco respetuosos con este deporte. Entonces, en ese sentido yo le aplaudo mucho a gente como Logan, como Jake, que pues si bien son creadores de contenido, se han metido de lleno desde hace 2 o 3 años a este deporte y lo han tratado con respeto. Entonces, pues vamos, ellos seguirán haciendo lo suyo, seguirán ganando muchísimo dinero, porque la gente lo seguirá consumiendo. Y creo que el Canelo, pues igual, él es un poco más conservador en ese sentido y lo entiendo. También piensa que se prostituye un poco su deporte. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Entonces, pues nada, creo que eso es todo lo que les tengo por contar el día de hoy. Fue un muy lindo fin de semana. La verdad es que la victoria de Checo me lo alegró todo. Y la derrota de la selección, por más oscura que parezca, pues no me arruinó mi día. Y de la pelea de Mayweather, pues al final de cuentas sí fue un poco de lo que él dijo, ¿no? Que iba a ser como un robo legal, entre comillas. Porque pues sí iban a cobrar una millonada y realmente no iban a dar muchísimo espectáculo, que digamos. Y así fue tal cual, nos lo avisaron, nos lo dijeron y nosotros no quisimos creerlo y aún así lo compramos. Y por último quería aprovechar y agradecerles a todos por todo el apoyo. Recordarles que a mí me ayuda muchísimo si ustedes comparten los links, si comparten el podcast con la gente que más quieren, por la gente con las que más se llevan o con los que ustedes creen que les gustaría mucho el contenido que yo les doy. Y también recordarles que si ustedes escuchan esto en Apple Podcast, pues que pueden calificarlo, pueden ponerle estrellitas. Si le ponen 5 estrellas, pues mucho mejor para mí, ¿verdad? Pero ahora sí que pongan lo que ustedes consideren correcto, lo que ustedes les haga sentir bien en su corazón y en su alma. Y pues igual si dejan algún comentario o algo, a mí me encantaría saber pues qué opinan de todo esto, qué opinan de lo de Checo, la victoria, las críticas que llega a tener, la buena onda que muchos le tiran, qué opinan de lo de la derrota de la selección mexicana. ¿Es algo para preocuparnos? ¿Es algo para pues nada más tomar en cuenta? ¿O es algo que no pasa nada? También lo de este tipo de peleas entre celebridades, ¿es algo que debe de continuar? ¿Es algo que no están de acuerdo? A mí me encantaría muchísimo que puedan comentarme, tanto en esta parte de Apple Podcast o también si pueden comentarlo en mis redes sociales. Ya les comento que mi Twitter pues es @andreso con doble A y doble O, y mi Instagram es lo mismo, @andreso con doble A y doble O. Y pues ojalá y me puedan dar seguir, ojalá y me puedan comentar lo que opinan del podcast, porque pues sí, me encantaría como poder crear aquí una comunidad en la que exista este diálogo, exista esta especie de debate, siempre con respeto, porque pues uno viene aquí a la vida a aprender y viene a intentar ser empático, conocer los puntos de vista de las demás personas, y a mí me encantaría pues saber lo que piensan de todo esto. Entonces pues nada, ahora sí que les agradezco mucho, cuídense mucho, e igual, como ya se habrán dado cuenta, no sé un carajo.